Listo, entonces el día de hoy vamos a hablar acerca de las pruebas reumatológicas, que fue el tema que escogimos mi compañera y yo. El día de hoy quienes les vamos a presentar, pues somos Valentina Aristizabal Giraldo y mi persona Estefanía Gallegosa, estudiantes de 10º semestre de medicina en la universidad. Inicialmente entonces vamos a dar como la tabla del contenido, vamos a dar unas definiciones generales acerca de lo que es el concepto de autoinmunidad y acerca de la importancia de algunos exámenes de laboratorio específicos dentro del abordaje de las enfermedades reumatológicas. Posterior a eso, vamos a hablar acerca como de unos elementos claves acerca de las enfermedades reumatológicas que más se describían en la bibliografía que nosotros abordamos, como lo es la artritis reumatoide, el lupus eritematoso sistémico, el síndrome de Sjögren, la esclerodermia y las enfermedades musculares inflamatorias. Después de eso vamos a hacer un pequeño abordaje acerca de los paraclínicos básicos, como por ejemplo el hemograma, uroanálisis, reactantes de fase aguda y también el complemento, para después adentrarnos a el tema pues, que nos compete en esta charla, que son los paraclínicos reumatológicos. Entonces, dentro de estos vamos a hablar acerca de lo que es el factor reumatoide, lo que son los anticuerpos antipéptidos cíclicos citrulinado, los anticuerpos antinucleares, anticuerpos contra el DNA nativo de doble cadena, los anticuerpos contra antígenos nucleares extractables, el anti-SMIT, las antirribonucleoproteínas, el anti-RO, el anti-LA, los anticentroméricos, anticromatinas y algunos otros que ya vamos a ir pues como desglosando a lo largo de la charla. Listo. Entonces, dentro de lo que fue la bibliografía que nosotros abordamos, utilizamos pues referencias bibliográficas tanto en inglés como en español. El primer La primera imagen que aparece arriba del documento de enfermedades autoinmunes reumáticas de la clínica laboratorio fue realizado por la doctora Adriana Lucía Vanegas García, que es médica internista y reumatóloga de la Universidad de Antioquia, vinculada como reumatóloga del Hospital San Vicente Fundación y es miembro pues, del número de la Asociación Colombiana de Reumatología. El documento de laboratorio en las enfermedades reumáticas autoinmunes, el doctor José Fernando Molina Restrepo es reumatólogo e internista, médico de la Universidad CES y especialista en medicina interna de la Universidad Pontificia Bolivariana con un postdoctorado en reumatología de la Universidad pues, de Estado de Luisiana en Estados Unidos. Y los textos pues en inglés, los documentos, la doctora Joanna Sheldon, que es consultora en inmunología y directora del departamento pues de proteínas del Hospital San Jorge en Londres y directora del grupo del trabajo del IFCC sobre la organización y pruebas de autoanticuerpos. Bueno, esta imagen que les colocamos acá discúlpame un segundo, yo intento moverme porque me está dando internet. Me cuentan si de pronto ahí me escuchan mejor. Bueno, entonces, esta diapositiva la colocamos como para hablar de la motivación de la charla, ya que reumatológicas en general y como toda esta parte de laboratorios, tendemos como a pensar que esto es como una ciencia oculta, que es algo súper complejo de entender y de interpretar. Pero entonces acá lo que intentamos hacer es simplificar pues como todo este tema para poder que lo entendamos de una mejor manera.
Listo, entonces vamos a seguir con las definiciones generales. Qué pena, compañeros, me confirman si de pronto ya no se escucha el ruido. No, se sigue No, se sigue oyendo. escuchando mucho eco. Hola, ahí mejoró. No, sigue igual, ¿sabes? ¿Cómo? Se sigue escuchando un poquito de eco. Yo ahí la escucho un poquito mejor. Sí, o habla un poquito y miremos. Bueno, les voy a ir hablando así entonces. Estoy intentando pues como conectar el audio desde el celular, a ver si así mejora un poco. Pero bueno, esta parte acá del QR que les colocamos es un mapa conceptual que hicimos junto con mi compañera con el fin de que les sirva primero para seguir la charla y que sea un poco más fácil de digerirla y segundo para que nos sirva también más adelante como una referencia rápida en el caso en el que nos enfrentemos con un paciente con este tipo de paraclínicos y podamos como irnos rápidamente a mirar cositas puntuales de las que ya les vamos a hablar. Listo, entonces vamos a hablar acerca de lo que es la definición de autoinmunidad. Entonces, dentro de la bibliografía nos decían que lo que es la autoinmunidad hace referencia a la pérdida de la tolerancia del organismo hacia los autoantígenos pues, de la persona, que esto conlleva una respuesta pues, inmunológica, tanto pues, celular y humoral contra las células y los tejidos propios pues, del individuo. Dentro de eso, pues tiene una amplia fisiopatología, pero es importante tener en cuenta lo que es la interacción entre las alteraciones del sistema inmune y también factores ambientales junto con la susceptibilidad genética que va a predisponer a la persona a presentar pues esas enfermedades. Ya entonces, dentro de los exámenes de laboratorio, es importante tener en cuenta que pues estos iban a tener un papel imprescindible en lo que es la evaluación inicial y seguimiento de los pacientes con enfermedades reumatológicas o autoinmunes reumáticas, pero es sumamente importante tener en cuenta, y van a ver que a lo largo de la charla vamos a hablar de eso, que a pesar de que pues, ayudan a confirmar o descartar un diagnóstico, siempre se deben analizar con base pues, a la clínica o a la probabilidad pretest, que este es un concepto muy importante a tener en cuenta en reumatología, del paciente. Es que tanto con la historia clínica, el examen físico que uno como médico general pues lo puede abordar, que tanto mi paciente pues tiene probabilidades de presentar tal pues enfermedad. Y pues aparte de esto, lo que son los exámenes de laboratorio son unas herramientas que pueden ayudar a establecer lo que es la presencia de inflamación, evaluar la actividad de ciertas enfermedades y también medir la respuesta al tratamiento. Bueno, entonces ahora les vamos a hablar como un poco de algunas enfermedades reumatológicas, las que ya mencionó Estefa. Antes de empezar con esta parte, es importante como aclarar que el objetivo de la charla no es hacer como un abordaje de cada enfermedad en específico ni hablar a profundidad de esta, pues sabemos que cada enfermedad
pues de cada una de las enfermedades se pueden sacar incluso múltiples charlas teniendo en cuenta como todas las complicaciones y todos los aristas que pueden tener cada una de estas, pero sí nos pareció importante como hablar en términos generales de ellas, porque muchas de las pruebas posteriormente las vamos a hablar en términos de qué funcionalidad tienen para algunas de estas enfermedades. Entonces, como para que nos ubiquemos un poquito. Vamos a empezar entonces con la artritis reumatoide. Entonces tenemos que es una enfermedad crónica autoinmune, su etiología es multifactorial, va a afectar principalmente a las mujeres y específicamente a aquellas que están entre la tercera y la quinta década de la vida. Tanto en estas enfermedades como en toda esta parte de generalidades que vamos a hablar, hay que tener en cuenta de que es como lo que más suele suceder, pero podemos encontrarlas en otro tipo de escenarios, en otro tipo de pacientes, en otro tipo de población. Tiene una incidencia de 20 a 50 casos por cada 100.000 habitantes por año y la importancia de esta principalmente es su identificación y su manejo temprano para poder prevenir el deterioro articular. En cuanto a la clínica, pues sabemos que hay mucho que hablar acá, pero teniendo en cuenta que el síntoma pues como principal va a ser el dolor articular. En cuanto a su diagnóstico, entonces quisimos como colocarles acá los criterios diagnósticos de esta enfermedad. Pues cada uno ya los revisará como a profundidad posteriormente, pero sí queríamos hacer énfasis en que solo uno de los criterios se basa pues como en la parte paraclínica y para poder hacer el diagnóstico nos habla de que debe tener al menos 4 de los 7 y en ninguna parte dice como que uno de estos debe ser pues como la parte paraclínica. Entonces, con esta y con todas las otras enfermedades, lo más importante va a ser sospecharla y lo más importante para su diagnóstico van a ser los criterios clínicos. Estos otros criterios nos pueden servir más como para terminar de orientarnos o incluso para descartar estas patologías, pero lo primordial va a ser siempre la sospecha clínica. En cuanto al lupus eritematoso sistémico, entonces tenemos que es una enfermedad inflamatoria crónica, que es heterogénea, que se caracteriza por presentar múltiples anormalidades inmunológicas y compromiso de muchos órganos. Son pacientes que se pueden presentar con síntomas muy floridos, pues como el eritema malar, con una fotosensibilidad bastante llamativa, o pueden ser pacientes que se presenten con algún daño de órgano, que sabemos que, digamos, en el LES los riñones son un punto clave, o con síntomas tan generales como astenia, dinamia. Acá entonces también les colocamos los criterios para el lupus. Los que están como encerrados en rojito son los que corresponden también como a criterios paraclínicos. Acá podemos ver que pues el primero ni siquiera es como un paraclínico propiamente reumatológico, sino que va a partir desde un hemograma, que es algo muy general y del cual podemos pues como analizar cositas interesantes que más adelante vamos a hablar como un poquito más a profundidad de esto. Ya tenemos acá otros anticuerpos que sí van a lograr ser como un poquito más específicos. Y en esta parte de paraclínicos, específicamente con el tema del lupus, sí hay que decir que juegan un papel muy importante en la identificación de ciertas cosas puntuales como las infecciones y el compromiso de órganos de manera particular y que es fundamental pues como revisarlos porque también nos van a ayudar a definir medidas profilácticas como en el caso de las mujeres embarazadas que tengan un antirro positivo en el que tienen un riesgo pues de bloqueo AB congénito en el bebé. Listo, entonces ahora vamos a seguir acerca de lo que es el síndrome de Sjögren. Entonces, el síndrome de Sjögren es una exocrinopatía crónica autoinmune. Puede ser primaria o secundaria también a otras enfermedades autoinmunes, como por ejemplo la artritis reumatoide. El síndrome de Sjögren primario se conocía anteriormente como una epitelitis autoinmune, ya que el blanco de respuesta inflamatoria son el epitelio pues, de las glándulas exocrinas. Tiene una prevalencia del 1% dentro de la población general y una relación de 9 a 1 en comparación pues, de mujeres a hombres. Se presenta principalmente pues, la clínica con resequedad de mucosas, especialmente con xerostomía y xeroftalmia, y eso es por una disminución o ausencia de secreciones glandulares, porque se encuentran autoanticuerpos en suero y en saliva. Dentro del diagnóstico, entonces, es importante que se basa fundamentalmente en la demostración de una queratoconjuntivitis seca y una xerostomía en contexto de una enfermedad autoinmune. Además de esto, pues también hablan de lo que es la biopsia de las glándulas salivales menores, que básicamente es la técnica por excelencia para la confirmación del diagnóstico de este síndrome. Y dentro de los criterios revisados para la clasificación internacional,
aparte pues de esta biopsia que ya dijimos, también se encuentran lo que son los anticuerpos anti-Ro y anti-La positivos, que ya vamos a abordar más después. Aquí, como mencionaba entonces anteriormente, aquí pues como señalado en rojo para tener más presente en cuenta, aparte de lo que son entonces como los criterios clínicos que ya dijimos la importancia que sostienen y de la confirmación histopatológica, vemos como se encuentra señalado en rojo la presencia de autoanticuerpos y mencionan en especial lo que son los antígenos, los anticuerpos contra antígenos rojo y la. Listo. Ahora para hablar acerca de la esclerodermia, esta se puede presentar entonces como sistémica o localizada. Dentro de la sistémica, pues podemos decir que básicamente es una enfermedad inflamatoria crónica del tejido conectivo de causa desconocida y que produce pues un engrosamiento de la piel con fibrosis y anormalidades estructurales de los pequeños vasos sanguíneos, además de pérdida de músculo liso de órganos internos y pérdida progresiva de funciones viscerales y cutáneas. Así como decíamos de la causa desconocida, básicamente no existe ninguna hipótesis unificada que explique su patogénesis, pero sí nos hablan de ciertas células implicadas principalmente, como lo son fibroblastos, células endoteliales y células del sistema inmune, sobre todo los linfocitos B y T. Aparte de eso, mencionan lo que es una triada pues como clásica de fibrosis cutánea y visceral severa, obliteración del lumen de pequeñas arterias y también arteriolas y anormalidades en lo que es la inmunidad humoral y celular. Dentro de los síntomas iniciales, pues puede llegar a ser también como muy inespecífico inicialmente, con astenia, fatiga, poliartralgias, mialgias y edema en manos y pies, y además del fenómeno de Raynaud. Posteriormente, pues pueden haber engrosamientos y esclerodermia cutánea y compromisos visceral, y después pueden llevar entonces a lo que son contracturas de las manos y tardíamente pueden haber entonces como regresiones parciales del compromiso cutáneo y también apariciones como de telangiectasias y calcinosis de partes blandas. Listo. Podemos dividir entonces lo que son las modalidades de la esclerodermia sistémica, dentro de esclerodermia sistémica limitada y también una difusa. En la limitada hay una infiltración cutánea distal, pues como en codos y rodillas, que respetan tronco y relativamente tienen menor compromiso visceral. Y en estas nos hablan de que hay una importante pues como relación con lo que son los anticuerpos anticentroméricos. Y la esclerodermia sistémica difusa, que tiene más un compromiso cutáneo generalizado distal y también proximal y que tienen mayor afectación pues, visceral u orgánica. Y se encuentran asociadas a lo que son anticuerpos antitomboisomerasa 1, en especial lo que es el SCL70. Dentro del diagnóstico, tenemos entonces, pues dentro de los criterios, lo que son pues como estos mismos anticuerpos. Y ahora sí, para continuar con lo que son las enfermedades musculares inflamatorias, básicamente son un grupo heterogéneo pues como enfermedades que se caracterizan por una inflamación generalizada de grupos musculares que no es superativa y que básicamente esa inflamación lleva a un daño muscular extenso. Dentro de estas se encuentran lo que son las dermatomiositis y también las poliomiositis. Y similar a lo que es la esclerodermia, también tienen una etiología desconocida. Se han planteado pues como muchas hipótesis, pero tampoco se han llegado como un consenso. En la clínica, pues el hallazgo clínico más frecuente es lo que es la debilidad muscular simétrica de predominio proximal. Y estas enfermedades pueden presentarse tanto de forma aislada o también asociarse a otras enfermedades autoinmunes del tejido conectivo o más rara su presentación con enfermedades malignas o infecciosas. Ya entonces acerca de lo que son los criterios diagnósticos y clasificación, acá se ha tenido pues como un problema porque ninguna clasificación ha sido validada como en forma prospectiva, en forma clara pues como para el diagnóstico de estos pacientes. Sin embargo, desde hace 30 años atrás se plantearon lo que son los criterios diagnósticos de Bowman y Peter, pero se han tratado de dar como nuevos métodos diagnósticos
como por ejemplo con un estudio multicéntrico en Japón que se planteó algunos criterios diagnósticos que básicamente no eran pues como del todo específicos, pues no eran tan específicos ni podrían llegar como un diagnóstico claro, pero aquí como para traer a colación que también se habló acerca de lo que son las presencias de anticuerpos anti-Yo1. Y dentro de los nuevos métodos diagnósticos también que se han planteado, encontramos que también se encuentra la detección de estos mismos anticuerpos en suero y pues la resonancia magnética para estudios de grupos musculares. Listo, entonces ahora vamos a hablar acerca de lo que son los paraclínicos generales. Empezando entonces con lo que es el hemoleucograma, vamos a hablar entonces acerca de lo que es la anemia inicialmente. Básicamente estos pacientes con enfermedades reumatológicas pues pueden presentar diferentes tipos de anemia, incluso en un mismo paciente. Lo que es el tipo de anemia más comúnmente presentada, la normocítica normocrómica, por una enfermedad inflamatoria crónica, que se presenta tanto, por ejemplo, en pacientes con artritis reumatoide, síndrome de Sjögren y también lupus eritematoso sistémico. Dentro de las bases bibliográficas encontramos que más o menos el 60% de los pacientes con lupus eritematoso sistémico tenían esa misma anemia por enfermedad inflamatoria crónica, la mayoría, pero también podían presentar una anemia hemolítica autoinmune y también no autoinmune, ferropénica por enfermedad renal crónica y por mielotoxicidad, pues más relacionada por medicamentos. Acá tenemos entonces un cuadro comparativo con los diferentes tipos de anemia. Entonces, adicional a lo que ya dijimos de la anemia por enfermedad inflamatoria crónica, vamos a tener unos niveles de ferritina altos y se va a presentar básicamente patológicamente por unos anticuerpos antieritropoyetina y también por citoquinas proinflamatorias como la IL-1 y IL-6, TNF-alfa, que inhiben lo que es la eritropoyesis. Dentro de la ferropénica, su presentación entonces, que generalmente es una anemia microcítica hipocrómica, se puede presentar tanto por sangrado gastrointestinal asociado a uso de medicamentos como glucocorticoides y también AINES, baja ingesta de nutrientes, y cuando encontramos hallazgos como por ejemplo el volumen corpuscular medio disminuido, los niveles de ferritina disminuidos y los niveles de transferrina aumentados, tienen una sensibilidad y una especificidad cercana al 100% para nosotros sospechar una deficiencia de hierro. En la anemia megaloblástica, que generalmente se presenta macrocítica con neutrófilos hipersegmentados, se puede relacionar con la deficiencia de folatos o vitamina B12, sea perniciosa o no perniciosa, y también con la utilización de ciertos medicamentos que causan mielotoxicidad. Por otra parte, lo que es la anemia hemolítica, es importante tener en cuenta entonces algunos marcadores hemolíticos, como por ejemplo el aumento en el recuento de los reticulocitos, LDH y bilirrubina indirecta, y disminución de lo que es el complejo aptoglobina-hemoglobina. En el CUMS directo, pues puede ser positivo si es de origen autoinmune, y en el extendido de sangre periférica podemos hallar esquistocitos. Si se relaciona esta anemia hemolítica con una trombocitopenia, puede ser por una anemia, pues por un proceso microangiopático. Y ya lo que es la anemia hemolítica autoinmune se ve pues como muy relacionado con la presencia de anticuerpos anticardiolipinas IgM. Listo. Ahora pasamos a lo que es la trombocitopenia. Nos hablaban entonces que dentro del abordaje inicialmente se debe descartar lo que son las causas secundarias a medicamentos, pero en eso el lupus eritematoso sistémico tiene una prevalencia del 7 al 30% entre estos pacientes y se ha asociado a mayor actividad de la enfermedad y también a morbilidad, afectando lo que es el pronóstico general de estos pacientes. Se debe entonces a una destrucción periférica por anticuerpos antiplaquetarios y en menor grado a anticuerpos antitrombopoyetina. En el SAF, esta es la manifestación hematológica más frecuente, presentada en el 25% de los pacientes y generalmente cuentan con recuentos entre 50.000 a 100.000 microunidades por litro, con sangrados pues inusual. Y dentro de eso, lo que es el síndrome de Evans, que vamos a hablar también más adelante, lo que es una trombocitopenia inmune, que no se encuentra
que se encuentra, asociada simultáneamente o seguida de una anemia hemolítica autoinmune y puede estar asociado tanto al lupus eritematoso sistémico, pues con anticuerpos antifosfolípidos. Y básicamente en el síndrome de Sjögren la prevalencia pues no es tan alta, en menos del 5% de los pacientes. Por otra parte, lo que es entonces la linfopenia, leucopenia y leucocitosis. Entonces la leucopenia en el lupus es a expensa pues de lo que es la linfopenia, se presenta entonces dentro de un 20 a un 81% y nos habla entonces como de manifestación de la actividad de la enfermedad. En el síndrome de Sjögren se presenta hasta un 14%, también a expensas de una linfopenia, y puede ser también causado por una supresión medular por uso de medicamentos como ciclofosfamida, azatioprina, mecofenolato, mofetilo, y también pues que pueden llegar a empeorar esa leucopenia que puede presentar el paciente inicialmente. En la linfopenia se ven entonces anticuerpos antilinfocitarios y un aumento de la apoptosis y del secuestro en tejidos de inflamación y tejidos linfoides. En el lupus, pues se ha encontrado asociado a manifestaciones neuropsiquiátricas por una reacción cruzada de anticuerpos antilinfocitarios con células neuronales. Y los glucocorticoides también pues la pueden causar. En la leucocitosis es importante sospechar en estos pacientes que puede ser por la presencia simultánea de una infección, especialmente si es a expensas de neutrófilos y también con desviación a la izquierda por leucocitos inmaduros, pero también se ha visto de manera transitoria con el uso de altas dosis de glucocorticoides. Ya entonces, más adentro, lo que es la neutropenia, también se debe descartar la mielotoxicidad por medicamentos y la principal complicación, pues como es de esperarse, es la aparición de infecciones en estos pacientes. En el lupus tiene una prevalencia del 47% y está asociado a la presencia de anticuerpos antineutrófilos. El síndrome de Felty, que se presenta entonces con una neutropenia por inhibidores del factor de estimulante de colonias de granulocitos y macrófagos, además de deficiencias de factores de crecimiento leucocitarios y complejos autoinmunes, además de la supervivencia de los neutrófilos periféricamente. Esa es una entidad pues clínica poco frecuente que se presenta en pacientes con artritis reumatoide, además de esplenomegalia y factor reumatoideo positivo. Y en la artritis reumatoide, más o menos un tercio de los pacientes se asocia pues, a leucemia de linfocitos T con grandes celulares. Lo que es el uroanálisis en el lupus, más o menos se presenta en el 60% de los pacientes adultos y 80% de los niños. El síndrome de Sjögren se presentan con una nefritis intersticial y también se puede asociar a lo que son crioglobulinemias, que se presentan básicamente con una clínica de glomerulonefritis membranosas o membranoproliferativas. Y algunos de los hallazgos que nos pueden hacer pensar en una glomerulonefritis son, por ejemplo, la proteinuria, hematuria microscópica, la piuria y los cilindros celulares que pueden ser hemáticos o leucocitarios. Listo. Entonces, lo que son los reactantes de fase aguda son unas proteínas séricas que se producen en el hígado y se producen entonces a partir de lo que es una respuesta inflamatoria al estímulo de las citoquinas proinflamatorias, como ya habíamos mencionado. Dentro de estas, pues se tiene lo que es el fibrinógeno, la PCR, la ferritina, el complemento, la procalcitonina, la ceruloplasmina, la aptoglobina y el amiloide sérico. La utilidad de estas pruebas pues radica en reconocer a lo que son los patógenos y mediar su eliminación para limitar lo que es el daño en los tejidos del huésped y reducir lo que es la reacción inflamatoria que se pueda llegar a producir. Bueno, entonces ya vamos a empezar a hablar como de específicamente de algunos de estos reactantes, empezando entonces con la albúmina. Sabemos que la albúmina es una proteína muy importante pues en el plasma que supone un 54.31%, o sea, la gran mayoría de las proteínas. Y con ella va a haber algo en particular, es que cuando se liberan estas citoquinas proinflamatorias se va a disminuir su síntesis, entonces se considera un reactante de fase aguda negativo.
Bueno, vamos a tener acá entonces los valores normales y tener en cuenta siempre que analicemos la albúmina, que hay otros factores diferentes a una inflamación que nos pueden disminuir sus niveles. Entonces esto es como esta parte en la que hablábamos de que cuando tengamos un paraclínico de estos, como importante referirnos como a estas otras causas que también lo pueden alterar para poder hacer un abordaje integral. Entonces tenemos que la cirrosis, la desnutrición, un síndrome nefrótico, algunos trastornos intestinales, enfermedades genéticas y procedimientos médicos como una paracentesis lo pueden disminuir. Bueno, el ABSG entonces es una prueba en la que nos van a hablar de la velocidad con la que los eritrocitos en una muestra de sangre que no esté coagulada se precipitan. Esto nos va a medir incluso en milímetros por hora luego de una hora en reposo. Acá les coloqué pues como este solecito o esta estrellita para hablarles de algo que me parece súper importante y es que es una prueba que verdaderamente no necesita como de ningún reactivo ni de nada complicado. Entonces siempre y cuando y sin importar el nivel de atención en el que estemos, puede ser un primer nivel, si la persona del laboratorio tiene la técnica y sabe cómo hacerlo, es algo que podemos tener pues con una disponibilidad demasiado amplia y que nos puede ayudar a tomar decisiones importantes en el momento en el que lo necesitemos. La explicación de esta prueba, digamos, es que al aumentar ciertas proteínas de carga positiva, como por ejemplo el fibrinógeno, van a neutralizar la carga negativa de los eritrocitos y esto va a favorecer que se aumente la sedimentación. En esta prueba, particularmente la BSG y la PCR, es súper importante tener en cuenta los tiempos de elevación y los tiempos en los que se normalizan. Esta se va a elevar aproximadamente a las 24 horas y se va a normalizar entre 5 y 10 días después de que se dé el estímulo inflamatorio. ¿Por qué es importante tener esto en cuenta? Porque entonces es pues una mala práctica hacer un seguimiento de un paciente con un estado inflamatorio con una BSG cada 24 horas, porque la BSG nos va a hablar es pues de ese estado inicial de inflamación hasta por 5 a 10 días después. Entonces verdaderamente no tiene sentido y no es práctico pues como analizarla de una manera tan seguida, a diferencia de la PCR que ya les voy a hablar pues como de los tiempos de esta. Los valores normales en esta entonces van a variar según la edad del paciente, ahí se los coloqué, entonces los adultos menores de 50 años en hombres va a ser normal entre 0 y 15, en mujeres entre 0 y 20, en milímetro por hora como ya se los había comentado, y en los adultos mayores de 50 años los valores normales van a estar hasta lo que nos dé el número de la edad del paciente dividido 2. Un puntico pues como importante que les coloqué acá es que si encontramos valores mayores pues como a 100 milímetros por hora, pues deberíamos como sospechar una neoplasia y descartarla. Bueno, esta nos va a ser útil para el seguimiento de ciertas enfermedades como lo son la artritis reumatoide, la artritis temporal, la polimialgia reumática y no va a ser tan útil para otras enfermedades como el lupus o miopatías inflamatorias. Acá en cuanto a los factores que debemos tener en cuenta para su interpretación, es que hay muchas cosas que lo pueden aumentar. Acá les colocamos pues como la listica y la tablita, que también está en el mapa para que en el momento en el que se enfrenten pues como esta puedan ir a revisar y descartar que su paciente no tenga de pronto alguna de estas factores que lo disminuyen y otros factores que nos van a alterar su significado clínico haciéndolo menos fiable, como personas obesas, con una temperatura corporal pues como alterada, con uso de medicamentos como aspirina y antiinflamatorios no esteroideos. Bueno, la PCR entonces se sintetiza en el hígado como una respuesta a citoquinas, de manera particular a la IL-6. Pues como ya lo comentaba Estefa, estos pues, reactantes van a mediar la eliminación de patógenos. El nombre de la PCR pues se le da por su capacidad de precipitar el polisacárido C del Streptococcus pneumoniae en presencia de calcio. Acá está los tiempos de los que les hablaba ahorita con la BSG, es que esta prueba sí va a tener una elevación mucho más rápida, entre 6 a 8 horas, y se va a normalizar también mucho más rápido, entonces digamos que sí se podría utilizar un seguimiento pues como de la inflamación en pacientes con esta prueba de una manera más seguida. Puede ser entre 24 y 48 horas pues que se les puede como repetir y vamos a ver una diferencia que verdaderamente nos hable como de la mejoría paraclínica del paciente. Acá entonces tenemos pues como los valores de interpretación. Hay algo muy importante acá y es que siempre deberíamos fijarnos, pues siempre tenemos que fijarnos en qué unidades nos están hablando, porque vean que los valores son muy diferentes y me hablan de miligramos de litros o de miligramos litros y si lo interpretamos como de una manera inadecuada, pues nos puede llevar a tomar decisiones erróneas. Hay pues valores que se consideran moderadamente elevados y pues ya muy elevados
Y en esto va a ser súper importante que si bien nos puede hablar como del estado de inflamación que genera una enfermedad en particular, como por ejemplo el lupus, si tengo valores ya muy altos, si bien pueden ser explicados por la inflamación que me genera la enfermedad, es súper importante que también descartemos que no esté cursando como con algún proceso adicional, como puede ser el caso de una infección. Bueno, entonces acá les colocamos como la utilidad que tiene, que nos va a servir como para el seguimiento de todas estas enfermedades que tenemos acá listadas. Y a tener en cuenta para su interpretación es que valores elevados nos los pueden dar tanto enfermedades reumáticas, como toda esta lista que está acá, como enfermedades no reumáticas. Entonces, importante cuando tengamos un paciente con una PCR elevada, antes de pensar como en que tiene alguna patología reumática, descartemos primero estas causas no reumáticas y hagamos pues como un estudio juicioso de este paraclínico. Y también podemos encontrar valores bajos incluso en enfermedades que son reumatológicas y que cursan con inflamación, como puede ser el lupus, la polidermatomiositis, la esclerodermia, la enfermedad mixta del tejido conectivo y la colitis ulcerativa. Bueno, en cuanto al complemento, entonces son una serie de proteínas, se activan pues por una variedad de agentes, incluyendo inmunocomplejos. Es un sistema de muchísimas proteínas que tiene 9 componentes principales que va a ser desde el C1 hasta el C9 y pueden actuar como reactantes de fase aguda positivos, o sea que van a estar aumentados en algunas infecciones y en algunas patologías, pero también los podemos encontrar disminuidos o como comúnmente lo hablamos consumidos en estas enfermedades que tengan formación y depósito de inmunocomplejos. Entonces acá les colocamos nuevamente los valores de interpretación del C3 y el C4 que normalmente son los que medimos. Nos van a servir para el seguimiento de estas enfermedades: lupus, glomerulonefritis postinfecciosa, vasculitis crioglobulinémica, endocarditis infecciosa, que digamos que ya se sale un poco de lo reumático. Y acá están como las enfermedades tanto reumáticas como no reumáticas en las que vamos a tener valores elevados o valores bajos respectivamente. Nuevamente pues como haciéndoles la invitación a que cuando tengamos un paraclínico de un complemento, entonces revisemos juiciosamente como qué me lo puede estar generando. Ya pasando entonces a los paraclínicos reumatológicos, vamos a iniciar hablando del factor reumatoide, que entonces van a ser autoanticuerpos dirigidos contra la porción terminal de la fracción constante de la cadena pesada de la IgG humana. Los valores normales, entonces los tenemos pues como en unidades y en títulos, pues unidades menor a 15 por mililitro y un título menor a 1/80, que se van a considerar pues como dentro del rango de normalidad. En cuanto a la utilidad, nuevamente pues como para el diagnóstico de estas enfermedades: artritis reumatoide, Sjögren, enfermedad mixta del tejido conectivo, crioglobulinemia. Pero acá es súper importante lo que les hablábamos al inicio de la charla, y es que estos paraclínicos no nos hacen un diagnóstico y tampoco nos lo descartan. Entonces son una ayuda que hay que tener, pues analizar muy en relación con la clínica y no tomar una decisión mirando pues como el paraclínico de una manera aislada. En cuanto a su interpretación, súper importante que hay enfermedades tanto reumáticas como no reumáticas que pueden cursar con un factor reumatoide positivo, y esta parte de acá es fundamental, y es que puede estar presente incluso en pacientes sanos, en menores de 70 años entre un 1 y un 4% y en mayores de 70 años entre un 10 y un 25%. Entonces nuevamente pues recalcar la importancia de la clínica. Bueno. Listo, entonces continuando, vamos a hablar acerca de lo que son los anticuerpos contra péptidos citrulinados, que son unos autoanticuerpos que se encuentran dirigidos contra básicamente pues aminoácidos residuos modificados de arginina y citrulina, y son anticuerpos producidos localmente en las articulaciones. Dentro del cuadrito pues vemos todos los anticuerpos contra péptidos citrulinados que se encuentran. Estos van a tener entonces una utilidad, remarcan mucho la utilidad como marcador pronóstico en artritis reumatoide, y tienen un alto poder de discriminación entre lo que es la enfermedad erosiva y no erosiva, siendo títulos más altos aquellos que se encuentran relacionados con una enfermedad pues, más agresiva. Presentan una sensibilidad entonces entre el 40 al 60%, comparable con el factor reumatoide que habló Valentina, y una especificidad cercana más o menos al 95%.
Dentro de eso, entonces, nuevamente, analizando condiciones clínicas que pueden cursar con estos autoanticuerpos positivos, encontramos entonces también algunas otras condiciones como el Sjögren, esclerosis sistémica, el lupus, pero también condiciones como por ejemplo la tuberculosis o fibromialgias, osteoartritis o espondiloartritis. Se pueden entonces medir acerca de lo que es pues, el ELISA de primera, segunda, tercera generación, y pues básicamente cada una tiene una sensibilidad y una especificidad diferente y también pues como dependen de lo que es la disponibilidad, pero presentan una sensibilidad de más o menos del 47 al 58, al 54%, perdón. Siguiendo entonces lo que son los anticuerpos antinucleares o ANAs, son un grupo muy amplio de autoanticuerpos que reaccionan entonces con antígenos nucleares que pueden llegar a ser ácidos nucleicos, histonas, cromatinas, ribonucleoproteínas y proteínas nucleares o nucleolares. Se clasifican entonces dependiendo como de las estructuras a las que reconocen y es importante tener aquí que pues se pueden utilizar en la evaluación de enfermedades autoinmunes, tienen muy buena sensibilidad, pero una especificidad muy baja por los múltiples blancos antigénicos que pueden pues, tener. Además de que se pueden presentar también en enfermedades infecciosas e incluso en personas sanas. Entonces, acá vemos algunas condiciones clínicas que pueden cursar con estos anticuerpos ANA positivos, como lo es el lupus eritematoso, enfermedades mixtas del tejido conectivo, además también del lupus inducidos por medicamentos, esclerosis sistémica, Sjögren, miopatías inflamatorias y artritis reumatoide, como de las enfermedades que también venimos hablando. Sin despreciar entonces también como lo que son los porcentajes de las demás enfermedades que quedan ahí, pues como por mencionar. Ya entonces, dentro de eso, pues los ANA pueden ser medidos por inmunofluorescencia indirecta, que aquí nos van a dar entonces los patrones que ya vamos a analizar. Básicamente pues el IFI o la inmunofluorescencia indirecta es el estándar de oro. Va a detectar anticuerpos antinucleares y contra el aparato pues, mitótico y organelas citoplasmáticas y membranas celulares. Va a tener entonces unas ventajas como lo que es la accesibilidad y también pues que es fácilmente reproducible, además de la alta sensibilidad. Y dentro de las desventajas, pues puede que no sea tan específico como otras pruebas, y lo que son las variaciones en el sustrato, la realización pues que es manual, y también lo que son los elevados consumos de tiempo y costo, además de la importante interpretación subjetiva. El ELISA, el enzimo inmunoensayo, detectan entonces en fase sólida pues, la detección cualitativa y combinadas de los anticuerpos IgG contra células EP2 en el suero humano. Dentro de esas las ventajas es que es más específica y puede realizar un cribado de ANA de forma rápida y automatizada. Y las limitaciones o las desventajas son el número de autoantígenos disponibles y la pérdida de información que provee los patrones de inmunofluorescencia y la menor sensibilidad como para realizar un cribado o un tamizaje. Entonces, dentro del resultado, nos dicen que pues, la detección de un ANA mediante IFI se puede utilizar pues, como un cribado o un tamizaje, pero si resulta siendo positivo requiere una segunda prueba que aumente su especificidad, como por ejemplo el ELISA que ya mencionamos. Esas deben emplearse pues únicamente con fines diagnósticos. Básicamente no presentan pues utilidades en la determinación de la supervivencia o progresiones de las enfermedades. Y para una correcta interpretación de estos autoanticuerpos es imprescindible tener en cuenta siempre correlación con la clínica del paciente, probabilidad pretest y reportarlo en base a 3 parámetros, lo que es el sustrato, que son las células EP2, que básicamente también pues, el sustrato estándar de oro que es más usado actualmente, que son células de carcinoma escamoso laringio humano, y se utilizan principalmente como por sus ventajas que tienen, núcleos grandes, una tasa de división rápida, también lo que son el número de células que se encuentran en mitosis y una mayor concentración de antígenos nucleares y celulares. Importante aquí es que tienen una incapacidad para la detección de anticuerpos anti-RO
que se encuentran pues frecuentemente negativos o débilmente positivos. Dado esto por una menor concentración del antígeno y una variabilidad en lo que es la expresión de los diferentes pues, islotes celulares que se pueden utilizar. Y se hablaba entonces como de alternativas de estas células EP2, lo que son las células EP2000, que básicamente son unas células EP2 pues, transfectadas con lo que es el antígeno Rho. Otro parámetro son los títulos, y básicamente esto se refiere a la última dilución a la que esa es detectable un patrón de anticuerpos. A mayor título, pues va a haber mayor probabilidad de asociación con una enfermedad, y se considera que un título anormal es aquel que está por encima del percentil 95 de la población control o población general, que básicamente es cuando es más de 1 en 160. Y el patrón, que ya vamos a hablar entonces acerca de estos, que se relacionan con autoantígenos celulares contra los cuales van dirigidos los anticuerpos y se pueden relacionar o no con una enfermedad pues, específica. Entonces acá tenemos una demostración de lo que son los patrones pues que se presentan. Tenemos lo que es el homogéneo o difuso, el moteado, el periférico en anillo, centromérico, nucleolar y citoplasmático. Si quieres, dale, vale, pásala que hay una imagen como que se ve un poquito mejor. Listo. Entonces, en la figura 2 vamos a tener lo que es el patrón pues, periférico, que se encuentra pues, más relacionado, tiene una alta especificidad para el lupus eritematoso sistémico, pero tristemente tiene una baja sensibilidad, y son entonces aquellos anticuerpos que van dirigidos contra el anti-DNA de doble cadena. Ya lo que es entonces el patrón homogéneo o difuso, se presentan por anticuerpos contra pues, desoxirribonucleoproteínas o también pues isonas. Y se puede encontrar entonces relacionado a enfermedades, por ejemplo, como el lupus, pues el lupus eritematoso sistémico, el lupus inducido por medicamentos o también lo que es la esclerosis sistémica. Ya lo que es el patrón nucleolar se encuentra entonces relacionado con lo que son miopatías inflamatorias y esclerosis sistémicas, y esos son anticuerpos que están dirigidos contra componentes del nucleolo, como por ejemplo el SCL70 o las ARN polimerasas 1, 2 y 3. Y eso es importante porque este patrón se encuentra relacionado con formas difusas de lo que es el esclerodermia, además de mayor compromiso pulmonar y renal. Ya el patrón anticentromérico se encuentra relacionado con enfermedades como la esclerosis sistémica y menos frecuentemente con el lupus eritematoso, artritis reumatoide y también otras enfermedades pues, que no nos competen en este momento, como la cirrosis biliar primaria. Ese patrón centromérico se encuentra también asociado principalmente a lo que es la forma limitada de la esclerodermia. El patrón citoplasmático se encuentra entonces asociado a lo que son enfermedades como por ejemplo el lupus eritematoso, el síndrome antisintetasa y el síndrome de Sjögren, además de miopatías inflamatorias también. El patrón moteado fino, pues o sea, el moteado puede ser tanto fino como grueso, pero se encuentra relacionado a antígenos como por ejemplo el SMID, que ya vamos a hablar de lo que es como la alta especificidad que tiene para lupus, también las ribonucleoproteínas y el RO y el LAM, que se encuentran relacionados con enfermedades como el Sjögren, lupus y enfermedades mixtas del tejido conectivo. Pasa, vale. Acá entonces les dejamos como un resumen de lo que acabamos de mencionar anteriormente, para que también la puedan analizar pues como con más calma y detenimiento, teniendo en cuenta como los patrones y lo señalado con pues el resaltador, que es importante tenerlo en cuenta. Listo. Aquí entonces, una vez que se detecta un ANA positivo, se debe entonces abordar no solo con la presencia y la especificidad del patrón pues que también se encuentre, sino también respecto a los títulos y su asociación con la clínica del paciente.
Ciertos ANA, como ya dijimos, tienen alta especificidad para considerarse predictivos para ciertas enfermedades autoinmunes. Incluso se habla de antes de desarrollar signos y síntomas, dependiendo de lo que es el patrón que se presente, como por ejemplo el patrón nucleolar, que tiene una alta asociación con la esclerosis sistémica de forma difusa. Pero es importante también tener en cuenta que, por ejemplo, la población sana también pueden tener ANAs positivos. Se dice que un 32% lo puede tener con títulos de 1 en 40, un 13% de títulos de 1 en 80, un 5% de títulos de 1 en 160. Y eso es de lo que se habla entonces como para los criterios de que un títulos positivos se consideran entonces ya a partir de más de 1 en 160. Listo. Entonces, dentro de una de las bibliografías nos hablaban entonces como de un algoritmo que podríamos seguir cuando vamos entonces a utilizar lo que son los ANAs. Si realmente se presenta pues como negativo, se reconsidera un diagnóstico. Si se presentan títulos bajos y hay pues baja posibilidad clínica o una probabilidad pretest, pues también podemos considerar otros diagnósticos. Si realmente hay una alta sospecha clínica, sea pues como por las manifestaciones de cada uno de las enfermedades, van a estar dirigidos contra ciertos antígenos y nos pueden hablar, dependiendo del patrón, como ahí dice pues en la imagen, de una enfermedad en específico. Y ya pues si se encuentran también positivos, tienen que ver entonces también con la clínica y a partir de eso el patrón que nos demuestre. Siguiendo entonces lo que son los anticuerpos contra antígenos nucleares extractables, que son los ENAs, son anticuerpos dirigidos contra proteínas del núcleo celular. Existen muchísimos antígenos pues como identificados, pero principalmente vamos a hablar de lo que es el SSA, que también es el anti-RO, el SSB o el anti-LA, las ribonucleoproteínas y el SMIT, el SCL70 y el YO1. La utilidad entonces que tienen estos autoanticuerpos es que permiten orientar y también discriminar entre distintos tipos de enfermedades autoinmunes sistémicas y pueden tener tanto potencial diagnóstico como pronóstico en ciertas enfermedades. Listo. Entonces, lo que es el anti-ROM se encuentra pues asociado a varias enfermedades autoinmunes, pero más o menos entre el 40 al 95% de los pacientes con Sjögren los tienen pues positivos y realmente hacen parte de los criterios de clasificación como ya habíamos visto anteriormente. Sin embargo, un 25 un 50% de los pacientes con lupus los pueden presentar positivos y se ha relacionado con lupus cutáneo subagudo, síndrome de Zika y la nefritis y varias, y también la presencia pues como de citopenias. Aquí importante también es que algo que no se lo mencionan tanto a uno, pues como médico general realmente, es que también se han encontrado asociaciones pues con el lupus neonatal. Más o menos hasta el 100% de las madres pues tienen estos anti-RO positivos y se han asociado a bloqueos AB congénitos, por lo que recomiendan que a las pacientes con enfermedades autoinmunes pues como lupus o sospecha también de Sjögren se les realicen esas pruebas que generalmente el anti-RO y el anti-LA pues están acompañados. Es muy raro que se presenten pues como por ejemplo el anti-LA solo. Se realice tamizaje, aunque para no presentar pues como esa enfermedad, pero pues tiene una baja probabilidad de presentarla entre un 2 a un 3%, pero es importante tenerla pues como en cuenta y en consideración. El antila, un 50 a un 87% de los pacientes con Sjögren se presentan con estos positivos, que son la mayoría, pero también pacientes con LES la pueden presentar. Por su parte, el anti-SMIT, que es una inmunoglobulina dirigida contra lo que son pues proteínas nucleolares pequeñas, que hace parte de lo que es el espliciosoma, que básicamente pues es el anticuerpo más específico para lupus. Es más o menos cercano a un 97%, sin embargo, pues tristemente solo se encuentra positivo entre el 15 al 30%, entonces su sensibilidad pues es como más bien baja. También se encuentra asociado fuertemente a lo que es la afección renal, pero su ausencia, así como ya dijimos, por su poca sensibilidad,
su ausencia no descarta la enfermedad. Y dentro de lo que son las antirribonucleoproteínas, se pueden encontrar también dentro de diferentes enfermedades autoinmunes, pero importante aquí es que títulos altos se asocian a enfermedades mixtas de tejido conectivo y especialmente cuando ya se han descartado la presencia de otros autoanticuerpos. Aquí como resumen entonces grande, anti-Smith es muy específico para LES a pesar de que es poco sensible, entonces por eso es que lo consideran básicamente como patognomónico y es de gran utilidad en el diagnóstico cuando, por ejemplo, estos pacientes, los de lupus, tienen anticuerpos anti-DNA de doble cadena negativos. Los anti-ROD y anti-LA son asociados fuertemente al síndrome de Sjögren y pues también, como ya dijimos, mujeres con diagnóstico de lupus embarazadas o que deseen quedar embarazadas también. Y los de pues, ribonucleoproteínas, lo que son los títulos altos, también se asocian fuertemente al diagnóstico de enfermedades mixtas de tejido conectivo. El anti-SCL70, que es la topoisomerasa 1, este, como ya habíamos dicho antes, presenta un patrón nuclear o moteado fino mediante la tinción pues, de IFI por los ANAS y presenta una alta especificidad de un 99.6% para esclerosis sistémica. Y lo que es el anti-YO1, que es dirigido pues contra lo que es la enzima ARN transferasa, se encuentra entonces en pacientes con miositis, generalmente relacionado a lo que es el síndrome de antisintetasa. Bueno, en cuanto a los anticuerpos anti-DNA de doble cadena, o también conocidos como anti-DNA nativos, entonces son anticuerpos que van a estar dirigidos contra el ADN. En condiciones normales, pues ya sabemos que van a ser parte como de una respuesta inmune ante un virus, una bacteria, pero en estos contextos autoinmunes lo hacen con el DNA propio. Acá están los valores pues, de interpretación. Y estos anticuerpos nos van a servir mucho, sobre todo en lupus, porque pues son, digamos que, si bien no tienen la mejor sensibilidad ni especificidad, sí nos ayudan pues como mucho a orientarnos en el diagnóstico. Un 65, un 85% de los pacientes que cursen con lupus van a tener sus anticuerpos positivos y nos van a servir mucho también para monitorizar como la actividad de la enfermedad. De manera particular, si hay pues como un daño pues, renal. Los anticromatinas, entonces, son anticuerpos que van a reaccionar contra la porción de las histonas expuestas de la cromatina. También van a ser muy importantes en lupus porque vamos a tener como un depósito de estos fragmentos en las membranas glomerulares y esos anticuerpos pues van a ir a pegarse ahí. Van a estar presentes entre un 70 y un 99% de los pacientes que cursen con lupus, entonces vemos que es pues un porcentaje mucho mayor al anterior. Y también van a estar muy asociados a la actividad de enfermedad y de manera muy particular como a la actividad, pues como el daño renal de esta. Van a ser más específicos pues que los anteriores, entonces digamos que en este sentido pues es mejor basarse como en estos. Los anticentrómeros, entonces, son anticuerpos que van a reconocer antígenos del centrómero o del cinetocoro, acá pues los tienen como listados. Les colocamos también los títulos en el que están asociados pues como enfermedad autoinmune, que son títulos mayores a 1 en 640, que verdaderamente pues son muy altos. Y estos ya van a ser útiles en la esclerodermia de manera específica, aquella que es cutánea limitada. Van a estar presentes en un 40 o un 60% de los pacientes que cursan con esta enfermedad. Y está muy asociado al síndrome de Crest, que ya lo mencionaba pues Estef anteriormente, que se compone de calcinosis, Raynaud, un compromiso esofágico, esclerodactilia y telangiectasias. Los anti-C1Q, entonces, son anticuerpos que están dirigidos contra este primer componente de la vía del complemento. Van a estar presentes entre un 30 y un 60% de los pacientes con lupus. Y este va a ser súper importante porque tiene un valor predictivo negativo súper alto para la nefritis lúpica. Entonces, si este anticuerpo pues está negativo, prácticamente se puede excluir el diagnóstico de nefritis lúpica. Y también va a ser un factor importante como predictor de recaídas renales. En cuanto a los anticuerpos contra el citoplasma de neutrófilos, o conocidos también como ANCA, entonces van a estar dirigidos como a diferentes componentes citoplasmáticos de los neutrófilos. Van a estar indicados pues pedirlos en pacientes con
alguna de estos pueden ser síntomas multisistémicos, glomerulonefritis rápidamente progresivas, hemorragias pulmonares, síndrome riñón-pulmón, lesiones que sean compatibles con vasculitis cutánea, presencia de nódulos pulmonares, estenosis traqueal subglótica y masa retroorbitaria. Esos anticuerpos entonces nos los van a reportar, digamos que en dos patrones principales, el C-ANCA y el P-ANCA. Entonces, en cuanto al C-ANCA, vamos a encontrar que es un patrón en el que se tiñe de manera difusa todo el citoplasma del neutrófilo. Van a estar dirigidos contra estas proteínas que les enlistamos acá, de manera principal contra la proteína A3. Y esto va a estar muy asociado a granulomatosis con poliangiitis. Más o menos un 4 un 21% de los pacientes que cursan con esta enfermedad van a tener presentes los C-ANCA. Y en cuanto al patrón P-ANCA, entonces es una tinción que ya va más como alrededor del núcleo, está dirigido a otro tipo de proteínas, principalmente la mieloperoxidasa, y está asociado a poliangiitis microscópica en un 15 o un 23% de los pacientes que cursan con esta enfermedad y granulomatosis alérgica con angiitis en un 8.6% de estos. Listo. Y ya entonces como conclusiones les quisimos entonces dejar como algunos mensajes para llevar. Lo que son los exámenes de laboratorio entonces pueden ayudar a confirmar o a descartar un diagnóstico con una enfermedad reumatológica, pero se tiene que analizar entonces siempre con base a la clínica del paciente. Hay múltiples autoanticuerpos que pueden aparecer elevados también en personas sanas o sin enfermedades reumatológicas y esto es importante también tenerlo en cuenta. Les recordamos entonces lo que es el mapita para que puedan utilizarlo. Lo que son los anticuerpos anti-CCP pueden servir como marcador pronóstico porque tienen una alta especificidad en la artritis reumatoide, pero hay que tener en cuenta lo que es su baja sensibilidad. La detección entonces de lo que son los ANAs mediante IFI es una prueba de tamizaje o cribado y que requiere una confirmación pues por una segunda prueba que puede aumentar su especificidad, que dentro de esas podemos tener lo que es el ELISA. El anti-SMIT es el autoanticuerpo más específico para lupus, sin embargo tiene una baja sensibilidad. El anti-ADN de doble cadena se correlaciona con actividad y gravedad del lupus, específicamente de la nefropatía lúpica. Lo que son entonces los anti-RO, anti-LA, se encuentran fuertemente asociados con el síndrome de Sjögren. Los anticuerpos antirribonucleoproteínas son necesarios para el diagnóstico de enfermedades mixtas del tejido conectivo. Lo que son los ANAs con un patrón periférico tienen una alta especificidad para lupus, pero tienen una baja sensibilidad. Los ANA con patrón nucleolar se encuentran relacionados pues con esclerosis sistémica difusa y con un mayor compromiso pulmonar y renal. Estos mismos ANA con patrón centromérico se encuentran asociados principalmente a esclerodermia limitada. Los autoanticuerpos anticromatina se asocian a actividad y también a exacerbaciones de la nefritis lúpica. Y por último, los autoanticuerpos anticentroméricos se encuentran fuertemente asociados con la esclerodermia, especialmente cutánea limitada, y los autoanticuerpos anti-C1Q tienen un alto valor predictivo negativo para la nefritis lúpica. Y como Vale lo decía, su ausencia prácticamente puede excluir su diagnóstico y su incremento es un factor predictor de recaídas renales. Esa es como la bibliografía que tenemos y muchas gracias. Eso era todo por hoy.